Ok. Diego. Todavía no pueden. Doctora, disculpe, es que no agarraban el Ah, ok, Ernesto. No, pero bueno, Ernesto. está muy bien. Qué bueno que ya estás aquí. Doctora, disculpe, es que Diego va a entrar un poco más tarde. Ah, ok. Gracias, gracias, Shirel. ¿Quién más nos faltó? Axel. Bueno, vamos a ver si logran entrar al rato. Bueno, jóvenes, tenemos trabajo que hacer porque lo más seguro es que mañana no vaya a poder estar en la clase porque lo que les decía que hoy o mañana es cuando tengo que ir yo también a recibir mi segunda dosis de la vacuna. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que terminemos de trabajar. Vamos a ver, con ustedes nos quedamos el día de ayer en este tema del capítulo 7, el líquido cefalorraquídeo. Aquí fue donde nos quedamos. Acuérdense que estamos trabajando con las guías, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un chat. Sí, doctora, empezamos a comentar el 7.1 de la guía, en base a la guía, y ya habíamos llegado a los sitios donde se localiza el líquido cefalorraquídeo. Ok, muchas gracias, Brenda. Entonces, exactamente aquí es donde estamos en esta imagen. Esta es una figura, como lo estamos viendo, se las voy a abrir para que la vean más grande. Esta es una imagen del texto de Guyton, ¿verdad? Estos contenidos de líquido cefalorraquídeo, flujo sanguíneo cerebral, los encontramos en el capítulo 62, es la figura 5, y entonces ya habíamos entonces manejado esto, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo? Pues en todo el sistema ventricular y en todos los conductos y agujeros que lo acompañan, ¿verdad? Eso hablaría de estos ventrículos laterales, primero y segundo, que son los de mayor tamaño, pero también al tercer ventrículo, que está relacionado con las estructuras del diencéfalo, ¿verdad? Con el hipotálamo, el tálamo, y que se comunica los laterales con el tercer ventrículo a través de estos agujeros de Monro. Y luego tenemos cómo el líquido sigue su camino a través de este largo acueducto de Silvio para llegar al cuarto ventrículo, en la parte posterior o dorsal del bulbo, ¿verdad? En relación ya con el cerebelo. Y a partir de ahí, acuérdense que hay tres orificios, ¿verdad? Tres orificios que son los dos agujeros de Luschka y de Mayendi, que permiten que ese líquido, ¿verdad?, pase inclusive a las cisternas. Ahí tenemos a la cisterna magna, y también que se vaya el líquido en su camino a este espacio, el subaracnoideo. Y bueno, ese espacio subaracnoideo, aquí en la figura, está tanto representado a nivel del encéfalo, pero recuerden que también tenemos ese espacio a nivel de la médula espinal. Y eso es muy importante porque ya ayer veíamos que hay 5 cisternas, que son esas como espacios mayores donde el líquido cefalorraquídeo se encuentra, y que a partir de esos, Axel, qué bueno que ya entraste. Ahorita te voy a poner tu asistencia. Y entonces, en esas cisternas, la importancia que tiene es que una de ellas, que es la lumbar, la cisterna lumbar, porque se llama así, pues porque está a nivel de la columna lumbar, ¿verdad? De ahí es posible que con la técnica que llamamos, ¿cómo llamamos? A ver, no me avanza. Vamos a ver por qué no avanzas. Ahí estás. Con la técnica que llamamos punción lumbar, ¿verdad? A través de esta técnica se puede, podemos los médicos tanto, se me está cambiando, tanto
cuantificar los componentes del líquido cefalorraquídeo que ya conocimos, ¿verdad? Es decir, checar que la osmolaridad, la concentración del sodio, del cloro prácticamente es la misma que el plasma, ¿verdad? Pero la del potasio, recuerden que sí es ligeramente menor, igual la de la glucosa, y que prácticamente no hay proteínas, ¿verdad? La composición es como de un líquido extracelular, pero tiene esas diferencias. ¿Y qué otra cosa podemos observar? El aspecto. El líquido cefalorraquídeo normal es transparente, como el agua, como el agua. ¿Y cómo puede cambiar? En la composición, la presencia de las proteínas es muy importante porque siempre estará asociada a alguna alteración que puede ser significativa, ¿verdad? Como un proceso infeccioso, un proceso neoplásico, ¿verdad? Entonces, un tumor. Entonces, es muy importante la presencia de las proteínas. En el aspecto, pues imagínense cuando hay un paciente con un traumatismo cráneoencefálico, está en coma, está inconsciente, y le tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo, pues si ese traumatismo le ocasionó una hemorragia, y esa hemorragia, ¿verdad? Esa pérdida sanguínea ya abarcó estas zonas por donde el líquido cefalorraquídeo circula, pues en lugar de que salga un líquido cefalorraquídeo transparente, pues va a salir un líquido cefalorraquídeo hemorrágico. Aquí hay que tener mucho cuidado con la técnica también, porque a veces el hecho de que presente sangre, pues es un error en la técnica. Entonces aquí más o menos para que ustedes vayan teniendo una idea, ¿verdad? Se utiliza una aguja espinal, que es una aguja larga, que se va a insertar pues atravesando todos los tejidos blandos a nivel del espacio de la columna vertebral, en donde estamos ya completamente seguros que no llega a la médula, ¿verdad? Esa región final que llamamos la cola de caballo. Y entonces habitualmente la técnica está por debajo de L2, del espacio de L2, es más bien entre, ahí lo está poniendo, entre L3 y L4, el espacio intervertebral. Y bueno, la forma mejor, ¿verdad? Es que el paciente esté como lo vemos en esta figura, ¿verdad? De cúbito lateral y con las piernas flexionadas hacia el abdomen, una posición que le llamamos como fetal, ¿verdad? Para que se abran los espacios intervertebrales y al momento de colocar esta aguja, ¿verdad? Que obviamente tiene un émbolo, y pues es cuestión de desarrollar la competencia, la habilidad de saber cómo se siente cuando perforamos la piel, ¿verdad? Y luego tejido celular subcutáneo y luego los ligamentos y cuando perforamos la dura madre para poder entrar al espacio subaracnoideo. Y entonces ese émbolo de la aguja se retira y pues lo que esperamos que empiece a gotear ahí es el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y entonces decíamos, lo normal es que sea transparente como el agua. Y a partir de ahí, pues puede ser hemorrágico, puede ser turbio, generalmente en procesos infecciosos o cuando hay presencia de proteínas, en ambos casos, ¿verdad? Se vuelve turbio. Y finalmente la presión del líquido cefalorraquídeo que la medimos en milímetros de mercurio o de agua, ¿verdad? Y que ya también comentamos su valor normal. Bueno, pues esto es lo que corresponde a lo que es el mecanismo de formación, circulación del líquido cefalorraquídeo. La aplicación clínica de este líquido cefalorraquídeo tiene que ver con un impedimento, una obstrucción en algún sitio que impide que el líquido cefalorraquídeo pueda circular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que se produce en los plexos coroideos, como ustedes lo dijeron. Pero los plexos coroideos pues están tapizando parte de la pared de los ventrículos, de los cuatro. El primero, segundo, que son los laterales, el tercero y el cuarto. Pero, ¿verdad? De ahí, bueno, se produce ahí, pero tiene que circular y tiene que llegar
¿A dónde? Al sitio donde se reabsorbe. Y acuérdense que se reabsorbe la mayor parte. Y es, como lo dice la figura, en el espacio subaracnoideo, en esas vellosidades que forman esas aglomeraciones que les llamamos las granulaciones aracnoideas. Y entonces, si algo impide, imagínense que algo obstruye, ¿verdad? La circulación del líquido. Ese algo puede ser, pues, desde una parasitosis, como la cisticercosis, o una neoplasia, un tumor, o en los niños, pues malformaciones congénitas. Jóvenes, ¿qué tal? Imagínense una atresia del acueducto de Silvio o del agujero de Monroe, los agujeros de Monroe. Pues entonces el líquido cefalorraquídeo se va a producir en los ventrículos laterales y no va a circular, se va a acumular ahí, ¿verdad? Imagínense algo que impida la reabsorción en las vellosidades aracnoideas. Entonces se va a acumular el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Pues eso es grave. ¿Quién nos puede leer, compartir su respuesta a la pregunta, ¿verdad?, de aplicaciones clínicas que decía aquí, ¿por qué se produce la hidrocefalia? ¿Y qué nos pueden decir de lo que encontraron? A ver, Carla y después Julio. Los escuchamos. Sí, doctora, yo había encontrado que según su etiología se puede decir que hay una hidrocefalia comunicante y una no comunicante. En la comunicante es cuando hay una obstrucción a nivel de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, cuando se bloquean los espacios subaracnoideos o por el bloqueo de las vellosidades aracnoideas. Así es. Y cuando hay una obstrucción a nivel de los sistemas ventriculares, como usted ya lo mencionó, es una hidrocefalia no comunicante, que son bloqueos de los agujeros que usted ya mencionó. Claro. Muy bien, Carla. Así es. Julio, también escuchamos lo que tú respondiste. Sí, doctora, pues igual como ya lo había comentado hace un momento, también se puede dar por pocos vellos aracnoideos y esto propicia una mala absorción del líquido cefalorraquídeo. Así es, ¿verdad? Y fíjense porque es muy grave, la hidrocefalia es muy grave, porque imagínense, ¿verdad? Que ya lo sabemos, el encéfalo, a diferencia de órganos abdominales, pues si los órganos abdominales crecen, como el hígado en una hepatitis, ¿verdad? Pues puede distender la pared anterior del abdomen, puede distenderse hacia los lados. Pero si el encéfalo es el que aumenta su volumen, por cualquier motivo, por un tumor, por una hemorragia o por hidrocefalia, imagínense el problema, ¿verdad? Si el líquido se acumula, por ejemplo, ¿verdad? No comunicante, como lo decía Carla ahorita, y hay una atresia del acueducto de Silvio o del agujeros de Monroe, pues entonces se va acumulando en los ventrículos laterales y eso va ejerciendo presión contra el parénquima cerebral, el tejido cerebral. Pues eso lo daña y de una manera irreversible. Ahora imagínense, ¿verdad?, en la comunicante. Entonces no nada más se va a acumular en el sistema ventricular, el líquido cefalorraquídeo, en el espacio subaracnoideo. Entonces el pobre parénquima cerebral queda entre dos presiones, la interna y la externa. Entonces es una situación muy, muy delicada y grave. Y por eso, ¿verdad?, pues se tiene que resolver de alguna manera. Y pues la forma de resolver, decíamos, pues si es un tumor, pues hay que quitarlo, como cualquier tumor, ¿verdad? Si es la cisticercosis, pues es el tratamiento también de la cisticercosis. Pero si es la atresia, entonces, no sé si alguien de ustedes nos quiera comentar, si ya saben, esto se da, decíamos, pues en niños, ¿verdad? Son malformaciones congénitas. Entonces, pues desde muy bebé se manifiesta esto, desde muy chicos, desde el nacer, porque, ¿verdad? Eso les va aumentando el volumen de la cavidad craneal, porque acuérdense que las fontanelas son los sitios que no se han solidificado o unido. Miguel, te escuchamos. Sí, buenas tardes, doctora. Pues lo que yo había encontrado sobre el tratamiento de hidrocefalia
era, bueno, para en caso de atresia, podría ser una ventriculostomía endoscópica, en el cual tenía que tener la cisterna continua con un determinado volumen para que pudieran perforar el suelo del ventrículo y pues ayudar al drenaje. Y si no es candidato, se podría hacer una ventriculostomía, una derivación, perdón, del ventrículo hacia el peritoneo. Fíjense, entonces es la instalación de un catéter, jóvenes. Un catéter, ¿verdad?, que comunicaría precisamente el sitio de acumulación de líquido cefalorraquídeo a llevarlo a la cavidad peritoneal. ¿Por qué? Porque el peritoneo es un tejido que tiene una capacidad de reabsorción enorme, enorme. Tan es así, ¿verdad?, que por eso es un procedimiento de los que les podemos ofrecer como tratamiento a estos pacientes. Igualmente, ¿verdad?, si ustedes ya lo saben, me imagino que sí, por eso se hace también un procedimiento que se llama diálisis peritoneal en los pacientes con insuficiencia renal. Es decir, se ocupa esa característica de ser un tejido que tiene una alta capacidad de reabsorción, ¿sí? Luego lo veremos en fisiología renal. Gracias, Miguel, pero así es. Bueno, vamos a regresar a nuestro programa y ahora tenemos que hablar aquí en el programa de lo que es la barrera hematoencefálica y hematocefalorraquídea. ¿Qué son? Nos pregunta, ¿verdad?, la guía, estas barreras y por qué tienen baja permeabilidad. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuáles sustancias son muy permeables y cuáles casi impermeables? Alfonso, ¿nos contestas? Tengo que tú levantaste la mano. Sí, doctora. Sí, esas van a ser barreras que van a separar la sangre del líquido cefalorraquídeo y del líquido encefálico. Ajá. Y eso es importante y por eso se distinguen así, ¿verdad? En todo caso, la que es hematoencefálica es la separación de quién con quién, para que lo entendamos mejor. Hemato, ¿qué significa? El prefijo hemato. ¿Brenda? Sí, doctora, la barrera hematoencefálica va a separar la sangre del líquido encefálico, perdón. Ajá, y ese líquido encefálico es el líquido intersticial, jóvenes. Entonces, por eso, para que distingamos, ¿verdad? La separación tiene que ver, ¿verdad?, con que no hay una comunicación directa entre el plasma, en este caso la sangre, ¿verdad?, con el líquido intersticial a nivel del encéfalo. Y la otra, ¿verdad?, que es hematocefalorraquídeo, como ya lo oíamos hace un rato, ¿verdad?, con Alfonso, que nos decía la separación de la sangre con el líquido cefalorraquídeo, que también es un líquido extracelular. No hay. ¿Quién nos quiere comentar a qué se debe que sea esa muy baja permeabilidad? Arturo, tengo tu mano levantada y luego Wendy. Sí, doctora. Pues para empezar, en el endotelio de esas zonas van a haber uniones estrechas muy fuertes y muy abundantes que van a impedir el paso, pues, intercelular. Pero también adicional a esto, tanto estas células como los pies de los podocitos van a tener canales específicos para las moléculas que requiere transportar hacia las células del sistema nervioso. Así es, Arturo. Así es como tú lo has comentado. Wendy, también habías habilitado la mano. Sí, pues yo iba a comentar que las células endoteliales en los capilares pues del cerebro, bueno, del tejido cerebral, están unidas por las uniones intercelulares herméticas o estrechas, entonces pues no va a haber como poros por los que pasen estas sustancias. Eso es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente estas barreras lo que pretenden, ¿verdad?, es proteger al tejido cerebral, a las células nerviosas, sobre todo a las neuronas, ¿verdad?, del daño que en un momento dado se produce por todos los metabolitos que se generan en nuestro organismo normalmente, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no pasen los metabolitos tan fácilmente
Ese es un mecanismo de protección. También que no pasen sustancias tóxicas en un momento dado. Y la baja permeabilidad es por eso. Si ustedes recuerdan, jóvenes, y quizá en anatomía lo vieron, los capilares de la mayor parte de nuestro sistema circulatorio sistémico son fenestrados. Eso significa que tienen poros. ¿Por qué? Porque hay una función muy importante que se tiene que cumplir en esos capilares, que es la filtración del plasma. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo para que se forme la linfa, ni más ni menos. Eso ya lo veremos en esta unidad que estamos por empezar. Pero, ¿verdad? En el encéfalo, ¿no? Y de hecho hay capilares que tienen esa función de filtración hasta exagerada. ¿Por qué? Porque le toca tener esa función, ¿verdad? ¿Cuáles son los capilares del organismo en los cuales ocurrirá la mayor intensidad de filtración del plasma? Las de los músculos, las del tejido celular subcutáneo, las de ¿quién, Arturo? Lo de los glomérulos renales, doctora. Muy bien, jóvenes, vamos a seguir, ¿verdad? Pero la respuesta de Arturo, con la cual continuamos, es correcta. Claro, los capilares que tienen una fenestración importantísima por la función que les va a tocar, sin lugar a dudas son los glomerulares, los del glomérulo del Purkinje de nuestras nefronas, que ya también lo veremos, es la unidad 4, 5, la 6, perdón, la 7, es la unidad 6, 7, 8, la 6, la 6 del programa, ya lo veremos ahí. Entonces, en el encéfalo, ¿no? Esas uniones estrechas o herméticas, como se les llama, es para proteger a las neuronas. Dice, ¿cuáles sustancias son muy permeables y cuáles son prácticamente impermeables? A ver, tenemos a Gerardo y a María José y a... Bueno, vamos a empezar con Gerardo. Sí, doctora, las sustancias que van a ser muy permeables, se encuentra el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno y la mayoría de las sustancias liposolubles como el alcohol y los anestésicos. Fíjate qué importante, ¿verdad? El agua, porque sabemos que sin lugar a dudas es la sustancia que más, ¿verdad?, se transporta en nuestro organismo, ¿verdad? Y las sustancias liposolubles. Entonces, eso es importante, ¿verdad?, como lo acabas de mencionar, porque entre esas sustancias liposolubles están componentes normales de los líquidos corporales, como es el oxígeno, ¿verdad? Los gases respiratorios en sí, pero también otros que si no son normales, a veces los necesitamos, como los anestésicos, sobre todo cuando la anestesia es general, ¿verdad? Y otros, ¿verdad?, que los consumimos de una manera social, así debiera de ser, ¿verdad? No cotidiana, como es el alcohol. Pues por eso las bebidas alcohólicas, ¿verdad?, ejercen su efecto. Acuérdense que es un efecto depresor del sistema nervioso central tan pronto, ¿verdad? Porque es liposoluble, pues rápidamente se absorbe en el sistema digestivo y rápidamente atraviesa la barrera hematoencefálica. A ver, vamos a escuchar, también habíamos visto aparte a quien levantó Frida.
¿Te escuchamos? Sí, doctora, las que son parcialmente permeables pueden ser los electrolitos, especialmente el sodio, el cloruro y el potasio. Entonces los electrolitos también, ¿verdad? Son permeables, pues tiene que ser así porque son componentes de los líquidos corporales, ¿no? Vamos a ver ahora a Juliet. Sí, doctora. Las sustancias que son ya casi totalmente impermeables son las proteínas plasmáticas y moléculas orgánicas grandes que no sean liposolubles. Y eso es importante, jóvenes. Es muy importante, ¿verdad? Porque por ese motivo, como la barrera no es permeable a las proteínas, por eso es que la cantidad de proteínas pues es tan insignificante que prácticamente se considera que no hay proteínas en el líquido cefalorraquídeo, y cuando están presentes, pues es un dato, ¿verdad?, de alarma hacia una patología, como decíamos hace un rato, ¿verdad? Y por eso también, debido a que las moléculas grandes no lo atraviesan, pues recuérdense que sigue siendo válido para las neuronas, igual que para cualquier célula, que sus nutrientes más importantes son el oxígeno y la glucosa. Pero como es tan grandota, pues va a necesitar un mecanismo de transporte, igual en nuestras demás células, que son los transportadores de glucosa, los GLUT. Aquí no sé si alguien nos quiera recordar cuál es el GLUT que expresan en mayor cantidad las neuronas. Carla, Denise, ¿nos puedes decir? Bueno, yo había alzado la mano, pero para complementar sobre las sustancias permeables. Muy bien, te oímos, Carla. Yo quería hablar sobre la anestesia. Por ejemplo, cuando hay una punción lumbar para realizar una anestesia, ya sea raquídea o epidural, la anestesia también se puede infiltrar en el espacio subaracnoideo. También hay anestesias mixtas, ¿no? Pero cuando se infiltra en una mayor cantidad en el espacio subaracnoideo, el exceso de anestésicos puede causar una raquia en los pacientes y una gran cefalea. Entonces, los anestesiólogos deben tener mucho cuidado al realizar una anestesia, por ejemplo, epidural, y perforar el espacio, la dura madre, y así entre todo el anestésico completamente al espacio subaracnoideo. Y tienes razón, qué bueno que nos compartes este comentario, ¿verdad? Porque precisamente la técnica de anestesia que es preferida. Muy bien, Mesli, ahorita lo pongo, ¿verdad? Nos estás contestando, gracias. Es la epidural, ¿verdad? Cuando llamamos un bloqueo raquídeo, pues el lugar donde se prefiere la aplicación de la anestesia es no en el espacio subaracnoideo. ¿Por qué, verdad? Porque eso crea mucho riesgo, desde un riesgo de infección, pues estoy entrando al espacio subaracnoideo, imagínate, líquido cefalorraquídeo, y si mi técnica no es tan aséptica y si el equipo no estaba completamente correctamente preparado, que hubiera alguna contaminación, pues uno puede, a través de esa técnica y de ese equipo no esterilizado correctamente, uno puede generar una encefalitis, meningoencefalitis, que son muy graves. Entonces, por eso se prefiere la epidural. Entonces, estás inyectando el anestésico por fuera de la dura madre, y eso que comentaste tú es lo que se debe de cuidar, ¿verdad? Mesli ahorita nos aporta que el GLUT de las neuronas es el 3. Es importante saber, hay otros GLUTs, no es el único, pero estos GLUT que expresan las neuronas tienen una característica que es diferente del GLUT que expresa músculo, sobre todo esquelético, adipocito, que ahorita en la pandemia pues nos han crecido mucho, ¿no? El hígado, o sea, el hepatocito. ¿Cuál será esa diferencia, jóvenes, y por qué es importante saberla? ¿Cuál será? ¿Cuál es el GLUT que sirve para la difusión facilitada de la glucosa en músculo? Miguel Pacheco, te oímos. Sí, doctora. Bueno, creo que una de las diferencias es que no depende de insulina.
Exactamente. Y esa es la respuesta que necesitábamos recordar todos. Gracias, Miguel. ¿Por qué necesitábamos recordarlo? Porque fíjense que precisamente al no depender de insulina, pues sucede que ese es al menos uno de los puntos de protección que tienen los pacientes diabéticos, que son deficientes de insulina, que no producen insulina suficiente. Como el GLUT3 y otros GLUT que expresan las neuronas, no requieren de insulina ni para su expresión, quiere decir que las células lo formen, ni para su funcionamiento, como serían los GLUTs del hepatocito, de músculo, sobre todo músculo esquelético, que tenemos tanto, adipocito, que sería cuál GLUT, que es totalmente dependiente de insulina. ¿Cuál es esa isoforma? El GLUT4. Y eso es correcto. Jailene, ¿tú me contestaste? Ay, sí, disculpe, no alza la mano. No, está bien, es correcto, Jailene, ¿verdad? Es el GLUT4. Entonces, eso también, ¿verdad? Nos permite ver cómo el propio organismo tiene mecanismos de protección. Está con las barreras hematoencefálica y hematocefalorraquídea protegiendo al tejido neuronal, ¿verdad? De elementos tóxicos indeseables. Y con el GLUT está protegiendo a la neurona de que incluso si hay un déficit de insulina, las neuronas puedan seguir obteniendo glucosa para su metabolismo. Muy bien. Vamos a las funciones. ¿Quién nos quiere contestar qué es lo que tiene de respuesta en las funciones? A ver, Elizabeth, y luego Alfonso. Bueno, su función principal es amortiguar el encéfalo dentro de su bóveda sólida. Así es, ¿verdad? Porque como el líquido está por fuera, entonces cuando por algún golpe, algún movimiento, algún traumatismo, el encéfalo se desplaza, pues tener un colchón de líquido siempre va a tener esa función de amortiguar. Y al amortiguar, ¿en qué se traduce? Alfonso, te oímos, y luego Elizabeth. ¿No me escuchan ahorita? Estoy viendo que tengo un poquito de menos conectividad. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí, doctora, sí lo escuchamos. Sí, doctora, sí lo escuchamos. Ok, entonces vamos a ver Elizabeth. Vamos a ver si después Alfonso puede abrir su micrófono. Bueno, yo ya había contestado la primera parte, pero sí. pues sirve para que por un golpe desplaza todo el encéfalo para que no sufra una lesión. Entonces, la función amortiguadora de los golpes o desplazamientos se traduce en una función de protección, ¿verdad? De que en un desplazamiento, en un golpe por aceleración, por accidente, el parénquima cerebral no se lastime, puesto que, como sabemos, está rodeado de hueso, ¿verdad? Es decir, tejido duro, ¿sí? Alfonso, ¿y ya pudiste activar tu micrófono? Ya, doctora, perdón. Te escuchamos, Alfonso. Es que bueno, yo encontré otra función, ¿la puedo decir? O... Claro. ¿Sí? Bueno, también encontré que iba a servir como un tipo de soporte hidroneumático, que esto iba a ser necesario como con una presión excesiva. Ajá. Sí, y de hecho, fíjense, por participar en la barrera hematocefalorraquídea, se considera también una función no sé si alguien tenga otra función, pero el hecho de formar parte del líquido cefalorraquídeo de esa barrera hematoencefálica, entonces, hematocefalorraquídea, perdón, el líquido cefalorraquídeo se le considera también una función en la homeostasis del parénquima cerebral, ¿verdad? Esa es otra función que también se considera. Sara, tengo levantada tu mano. ¿Quieres comentarnos algo más? Sí, doctora. Iba a comentarlo a mis compañeros, pero para agregar algo más, también pueden haber dos tipos de golpes. Las que son lesiones por golpes, cuando
el encéfalo sale afectado en el sitio en el que se produjo la contusión y también la lesión por contragolpe cuando el sitio en el que se realizó la contusión desplaza el encéfalo y el lado, por así decirlo, el lado opuesto es el que sale afectado. Ajá. Así es, ¿verdad? Porque las lesiones así son, ¿verdad? O son en el sitio o son en el lado opuesto, ¿sí? En el sitio del golpe o lo que se llama el contragolpe. Tienes razón, Sara. Shirel, te escuchamos también a ti. Sí, doctora. Yo la función que iba a mencionar es que el líquido cefalorraquídeo brinda una nutrición específica a las células gliales y también a las neuronas. Y eso es importante, ¿verdad? Eso es contribuir así de esa manera como tú lo comentas a esa homeostasis, ¿verdad? Del medio interno de todas las células nerviosas, no nada más de las neuronas, tienes razón. Miguel y finalmente Valeria, también los escuchamos. Sí, bueno, yo solo quería agregar que también contribuye a la homeostasis del sistema nervioso, porque precisamente cuando hay una alteración en su volumen, ya sea un aumento, en el caso de la hidrocefalia, pues produce hipertensión intracraneal, pero también hay veces en que por fallas en la producción se produce una hipovolemia y una hipotensión intracraneal que a veces, bueno, en la literatura aparece como hipertensión o hipotensión intracraneal idiopática, pero se relaciona con precisamente los volúmenes de líquido cefalorraquídeo. Y eso es muy importante, Miguel, porque precisamente por estar dentro de la cavidad craneana, donde los únicos agujeros naturales que tenemos, ¿verdad? Pues son las órbitas y el agujero occipital, pues cuando algo aumenta de tamaño, en este caso el volumen del líquido cefalorraquídeo, pues aumenta, igual que un tumor o una hemorragia, la presión intracraneana. Y eso es un riesgo enorme para el paciente, porque al aumentar el volumen, pues no hay opción a dónde se distienda el encéfalo. Y la opción es que pues va a ocurrir o pone a la persona en riesgo de sufrir lo que se llama, ¿verdad? Una herniación del tallo cerebral. ¿Qué significa? Que el tallo cerebral va a ser empujado hacia el agujero occipital. Imagínense quién es la primera región del tallo cerebral, el bulbo raquídeo. Ni más ni menos, donde están todos los centros de control del corazón, ¿verdad? El centro vasomotor, el centro respiratorio. Entonces, la hipertensión endocraniana es una urgencia médica, porque si no, puede llegar a ser mortal y pronto, por paro respiratorio, paro cardíaco, o por alteraciones en la presión arterial, como tú lo comentas. Miguel, gracias. Valeria, finalmente escuchamos tu comentario. Sí, no sé si mis compañeros ya mencionaron que arrastra los desechos. ¿Ya lo mencionaron o no? Es una función muy importante, Valeria. Bueno, es que leí que cuando las células terminan su proceso de respiración, dejan desechos, ¿no? Entonces el líquido cefalorraquídeo lo que hace es que arrastra esos desechos hasta afuera de las meninges para que sea eliminado del organismo completamente. Y otra que encontré también es el transporte de las hormonas. Ciertas hormonas, sobre todo las hipotalámicas, este líquido se encarga de transportarlas hasta ciertas partes del cerebro y de la médula para que puedan madurar en diferentes, pues, edades, ¿no? En diferentes momentos de la vida. Y claro, ya. Claro, muy bien, Valeria. Precisamente esa función, ¿verdad?, de proteger contra los metabolitos es igual, ¿verdad?, lo que contribuye a mantener la homeostasis del encéfalo. Sin lugar a dudas que nuestro organismo, recuerden, tiene que haber desarrollado todos estos mecanismos que son mecanismos homeostáticos y por lo tanto de protección para mantener las condiciones de constancia o de equilibrio del medio interno, porque pues a partir de ese medio interno, recuerden que es como todas las células, incluidas las nerviosas, se van a nutrir y también van a eliminar sus metabolitos. Y entonces el líquido cefalorraquídeo contribuye a esa eliminación, al transporte de los metabolitos. Muy bien, jóvenes. Vamos a terminar en estos par de minutos que tenemos con flujo sanguíneo.
¿Quién nos quiere recordar qué arterias irrigan al encéfalo? A ver, vamos a oír a Cassandra. Sí, doctora. Bueno, yo tenía que las arterias que irrigaban al encéfalo iban a ser dos carotidias y dos vertebrales que iban a formar juntas al polígono de Willis. Y ya posteriormente se iban a formar arterias más pequeñas hasta que llegaran a ser capilares. Y eso es correcto, Cassandra. Así es. Ajá. Bueno, si no lo dejo hasta ahí para que igual participen las demás. A ver, Yamile, te escuchamos a ti también. Gracias, Cassandra. Sí, así como dijo mi compañera Cassandra, a través de las dos arterias carotidias, en específico las carotidias internas, y se iban a unir con las dos arterias vertebrales que forman la arteria basilar, y a través de la arteria comunicante posterior iba a ser la que formara el polígono de Willis. Y de ese polígono se iban a ramificar en arterias las penetrantes, los más pequeños. Y eso es correcto, ¿verdad? Eso es correcto. Wendy, tú también quieres hablarnos. Sí, igual iba a decir que ya que se juntan para formar el polígono de Willis, pues se desplazan a lo largo de la superficie cerebral y dan origen a las arterias piafes, y ya estas después se ramifican y forman arterias y arteriolas penetrantes. Y así es, ¿verdad? Así es. Fíjense cómo todos ustedes nos han ido presentando, pues esta imagen, déjenme ver si la traje. Aquí está, ¿verdad? Esta imagen que es de este libro de Gray de anatomía, ¿verdad? Donde tenemos estas arterias que ustedes han comentado, las carótidas internas, por supuesto, ¿verdad? Una de las ramas de la carótida primitiva, y las arterias vertebrales, que son a su vez ramas de la subclavia, cómo, ¿verdad?, se forman la basilar y cómo se integra esta estructura del polígono de Willis. En estas figuras que son del libro de Beer, pues tenemos no tan solo la imagen esquemática, sino la ubicación anatómica, ¿verdad? Donde tenemos esto. Y fíjense qué importante, jóvenes, porque esto tiene aplicación clínica. Y vean esta proyección lateral, la imagen. Con eso terminamos hoy del lado derecho. Entonces vean cómo ahí están las principales arterias, que serían las cerebrales anteriores. Vean la región que está irrigando del cerebro. Luego la media, y ahí tenemos, ¿verdad? La región, fíjense. Y luego la cerebral posterior. Entonces, escuchamos a Brenda, que había alzado la mano antes, y luego a Luis Octavio, y ahí nos vamos a quedar. Brenda, ¿qué nos tienes que decir? Sí, doctora, también el libro mencionaba que ya, aparte de lo que mencionaron mis compañeras, que dentro de las denominadas arterias y arteriolas penetrantes, estas van a estar separadas del tejido encefálico ligeramente por una extensión del espacio subaracnoideo, denominado espacio de Virchow-Robin. Nada más eso, doctora. Gracias. Qué bueno que nos recordaste, porque así es. Y Octavio, tú cierras la clase. Sí, doctora, yo tenía una duda. Ajá. Bueno, ahora con eso de la barrera hematoencefálica, bueno, sí, todo claro, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay una lesión cerebral y hay un derrame de líquidos o de sangre, pues, había leído el año pasado que se ocupaba, por ejemplo, en otras partes del cuerpo para intoxicaciones, por ejemplo, el carbón activado o el carbón superabsorbente. Sí. Y este año lo del manitol. Pero quería saber, ¿estas sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica o cómo es que generan su papel como absorbente de líquidos y de sustancias? Sí, no, generalmente actúan como, ¿cómo te diré? El manitol, por ejemplo, ¿verdad? Es una partícula con una fuerte actividad osmótica. Y de hecho su principal uso es así, que a través del efecto osmótico que ejerce, poder atraer hacia el espacio intravascular el agua. Y eso se emplea como una medida de tratamiento en casos de edema cerebral, ¿verdad? En este caso es un buen diurético osmótico, el manitol. Igualmente los preparados de carbón, ¿verdad? Se emplean como moléculas que ayudan a eliminar
estos productos de desecho, ¿sí? Entonces, Cassandra, tengo tu mano levantada y ahí nos quedamos, porque ya me pasé 4 minutos. ¿Qué nos tienes que decir? Perdón, doctora, la había dejado levantada desde hace un rato. Ok, entonces miren, jóvenes, cerramos esto con esta aplicación clínica. Vean dónde está la cerebral media en esta imagen lateral superior, igual en la inferior. Vean la cerebral anterior, vean la comunicante posterior, la cerebral posterior. Entonces, ustedes mismos contéstense, fíjense, porque la aplicación de esto es una patología que en clínica le llamamos ictus. Ictus, pues es una enfermedad vascular cerebral, un trombo, un émbolo. Entonces, imagínense que hay una trombosis o una embolia en una rama de la cerebral posterior. ¿Qué zona puede afectar? Y eso me va a explicar el cuadro clínico del paciente. ¿Qué diferencia hay si la arteria es la cerebral media? Pues ve, si es la posterior, pues es lóbulo occipital. ¿Qué corteza cerebral está en lóbulo occipital? Al menos de las que conocemos, ¿verdad? La visual. Entonces, los pacientes que empiecen a manifestar alteraciones visuales, ¿verdad? Estamos hablando de que el ictus, el problema vascular cerebral, es en la región de la cerebral posterior, que probablemente el paciente tiene o la trombosis o el émbolo, ¿verdad? ¿Verdad? En esa región, muy diferente. Y si el paciente de repente, ¿verdad? Lo que nos expresa es que no puede hablar bien, no puede, fíjate en esta figura lateral, no puede hablar bien. Es decir, habla, pero no puede formar bien las palabras. Entonces, ¿qué parte es la que tiene afectada en ese momento? ¿Qué área de corteza? Deformación de las palabras, no deformación. Claro, tiene deformado el lenguaje, pero es el área de formación. ¿Yamile? El área de Broca, doctora. Así es. Y fíjate, ¿verdad? ¿Qué arteria es? Fíjate, ¿cuál es? Ahí está esta cerebral media. Igual que si el paciente puede hablar, pero se queda con una actitud de no entender, no comprende lo que le decimos, ni tampoco entiende que le escribamos un mensaje. Entonces, en ambos casos, las afasias, así se llaman, esas alteraciones del lenguaje, pero una es motora, la de Broca. El paciente entiende lo que oye, entiende lo que lee, pero no lo puede hablar. Entonces, ahí no es cerebral posterior, es cerebral media en su parte lateral, ¿verdad? Y en su parte más superior, entonces es área de quién. No comprende ni lo que le estamos diciendo, ni lo que le damos a leer. Puede Área hablar de Wernicke. el área de comprensión, la interpretativa general. Entonces, por eso es importante todo eso. Sin lugar a dudas, jóvenes, en su curso de neurología esto lo van a aplicar y a lo mejor también está, aparte de esto, en su curso de fisiopatología. Nos vemos, jóvenes, mañana, acuérdense, doctora, lo más seguro. Alfonso, ¿sí? Doctora, perdón que le interrumpa, solamente para decirle que se me podía poner asistencia. Creo que durante el pase de lista mi compañera Valeria le comentó que iba a llegar un poco tarde. Sí me había comentado, pero no te apures, ya tienes tu asistencia, en este momento te la estoy poniendo. Gracias, jóvenes. Muchas gracias, vemos doctora. el lunes. Gracias, Lili, a ustedes también. Le voy a mandar a Lili el programa de la unidad 4, a pesar de que nos falta el otro capítulo, el 8, pero para avanzar y que puedan trabajar mañana una guía como sustituto de la clase, pero de fisiología cardíaca. Que tengan buen fin de semana, jóvenes. Gracias, doctora, igualmente. Cuídense mucho, promuevan la vacunación entre